Buenas tardes, queridos amigos. Hoy es un día pues distinto al resto del martes de la poesía, siempre en la cuarta semana de cada mes, pues lo hemos adelantado por Semana Santa y bueno, ha faltado mucha gente que no pueden venir, el Día del Padre, el Día de San José, que no celebran, incluso Andrés, el presidente adjunto, se ha equivocado, pensaba que era el cuarto y está viniendo, pero claro, empezamos porque si no, pues llegará en 10 minutos o así, pero bueno, empezamos, cuando él llegue os saludará. Pues es una alegría grande estar aquí con todos vosotros y bueno, cada uno de vosotros vais a salir a decir vuestro poema, vuestra canción y os vamos a aplaudir. Mañana yo, bueno, he cambiado también porque no se cierra el centro en Semana Santa hasta el jueves Santo, pero mañana viajo a Granada, viajo igual que Ángeles, que Carmen y que Kino y muchos otros. Vamos al Palacio de Congresos de Granada Costa, que van a dar unos premios, pero a ver si me cae alguno, está por ver. Y bueno, que van a ser 2 días muy bonitos porque nos recibe en el hotel mañana con la copa de bienvenida, después la cena y al día siguiente se van a exponer los libros que se han hecho allí con la editorial, se han publicado. El mío también se van a exponer allí en una mesa, el de Ángeles de El Quijote en verso estará expuesto también para quienes de allí de Granada quieran llevárselo. Y después por la tarde será el acto de entrega de premios y de espectáculos. Bueno, pues todo eso vamos a tener. No te olvides. Yo ya he estado 3 veces en Granada, ya conozco sobre todo la Alhambra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Patrimonio de la humanidad en la ciudad, sin duda. Y bueno, pues hemos cambiado el día y estamos aquí, todos los que estamos. Y comenzamos. A ver, ¿quiere alguien salir en primer lugar? Yo no digo quién. Si alguien quiere, ¿alguno de vosotros queréis salir en primer lugar? ¿Quién quiere salir? Quiere decir también que se graba un vídeo con todas las actuaciones y se cuelga en YouTube. Para eso yo firmo un papel como que todos estáis de acuerdo para que se os publique en internet. ¿Estáis de acuerdo todos, no? Sí. ¿Cómo? Lo que tú quieras. Sí. Para empezar diálogo con primavera, más fea, pero bueno, por las hojas, que cada uno de mucha gente. Pues como todos sabéis, de Becker, las hojas secas. Dice, el sol se había puesto. Las nubes que cruzaban hechas jirones sobre mi cabeza iban a amontonarse unas sobre otras en el horizonte lejano. El viento frío de las tardes de otoño arremoneaba las hojas secas a mis pies. Yo estaba sentado al borde de un camino por donde siempre vuelven menos de los que van. No sé en qué pensaba. Sin efecto pensaba entonces en alguna cosa. Mi alma temblaba a punto de alzarse despacio, como el pájaro tiembla y agita ligeramente las alas antes de levantar el vuelo. Hay momentos en que, merced a una serie de atracciones, el espíritu se trae aparte de lo vea y replegándose a sí mismo
La tiene que dejar. Pues Y lo hizo antes de yo ayer. de la Casa de Burgos lo dijiste Sí. Bueno, perfectamente. Bueno, sí. otra vez, porque no voy a empezar otra Y vez. si no, pues elige otra. Otra cortita, venga. Diálogo con primavera. Esta de un amigo mío que ya desgraciadamente no está con nosotros. Y bueno, pues se deduce del poema que ha habido una guerra y la primavera está tan triste que hasta el canto de los pájaros le parecen tristes. Y así se lo hace ver al poeta. Poeta, déjame, ya no me cantes. ¿No ves que ya no sé cómo pretender? Mis flores están heridas de metralla, y quien las corta solo comprende en ella el lenguaje de la muerte y cubre con su aroma el mármol frío. Sí, mi poesía es triste, muy triste, como es triste también el trino de los pájaros. Cuando cantan los hombres sus canciones de guerra, de venganza, no tiene primavera. La fuente, el arroyo, el viento. No tengo que decir universal. Mis campos son rugosas cicatrices de trincheras y tumbas, buscadas en mil guerras funestas y enrojecidas por la sangre de los fuegos regadas de primavera perdidas para siempre. No llores, primavera, siga tu llanto de añoranza. Te traigo mi poema Nueva Sabia. Yo quiero arrancar las cicatrices de tus campos, revercer tus trigos, tus praderas, y tus flores tan solo hablarán un lenguaje amoroso, una ofrenda de paz, de armonía humana. Tan solo serán rojos tus claveles, tus rosas y amapolas, la sangre joven ya no derramada. Tus versos, tus canciones serán de nobles pasiones juveniles y serán de nuevo fértil y hermosa. Paz, poesía, amor, esperanza eterna. Y tú y yo escribiremos el más hermoso poema de la vida. Bienvenida seas, primavera. ¿Alguien quiere salir? ¿Alguien quiere salir especialmente ahora o empiezo a llamar? Pues empiezas a llamar o lo que tú quieras. Claro. Antonia Barra. Ah, queda Lola. Lola. Venga, Lola, vale. Y Antonia, pues está cerquita. Va a salir Lola. Y luego Antonia. Estoy contenta que parece el micrófono subiendo. Lola, el micrófono. Sí, es silencio. Si se oye bien, bien. Si no, un poco más timbre. Los abuelos. Se lo dedico a los abuelos. de la boca, el micro, no se te oye. ¿Tan alto no? ¿Así? A ver, el técnico. ¿Tan alta? Así. Ya está. Solucionado. Bueno, ya no hay problema. Que esto no. Así se oye bien. ¿Sí? Vale. Vale, ¿no? Bueno, pues nada, que se lo dedico a los abuelos. Es que aún. Es que parece que quiero aún. Los abuelos. El niño mira al abuelo y lo invita a su jugar. Dolorido está el abuelo, pero acepta sin chistar. Cuando pasan los minutos, el viejo siente al jugar que ya no le duele tanto lo que lo hacía penar. Y entonces son carcajadas los que se escuchan de a par de este nieto y de este abuelo que disfrutan por igual. Mi abuelo era mi amigo, un profesor,
mi cómplice, mi aventura. Jugábamos hasta no poder más. Él me llevaba a la cama, me enseñaba a rezar. Los abuelos son amores que en el alma reverdecen y a los retoños ofrecen sus vivencias y valores. Son los ojos protectores, en la experiencia curtidos, son brazos siempre perdidos, tendidos, deseosos de agradar, de recibir y ofrendar abrazos enternecidos para sus nietos jugar. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a esta maravillosa señora que nos hace disfrutar con la poesía. Gracias a todos nosotros que podemos celebrar este día. El premio de vivir. Para vivir nuestra vida, la esperanza es necesaria, aunque en algunos amaneceres negros nubarrones nos oscurezcan el día. Todas las primaveras nos traen hermosas flores. Los lirios lucirán como perlas y en los campos volverán a brillar bellos colores. Una vez más el sol nos calentará, las aves cantarán, nuestras miradas se cruzarán y la esperanza en un futuro mejor volverá. Hay que seguir adelante para alcanzar los sueños, para abrir las puertas y, si es necesario, comenzar de nuevo. No hay que rendirse en la vida, hay que continuar el viaje para conseguir las metas. Aunque tengamos miedo, aunque el sol no nos caliente, aunque nos hiele el frío y nos arrastre el viento, no hay que dejar que termine el día sin enriquecer nuestra vida, sin haber crecido un poco, sin haber tenido alegrías. El día se va y ya no volverá. Lo que hoy se puede disfrutar, no hay que dejarlo perdido en la cuneta, porque mañana puede ser nebuloso e ignoto, cual un cometa. Muchas gracias. Isabel Morión. Buenas tardes, queridos amigos. Como es el Día del Padre, y estoy recopilando poemas de hace 20 años para hacer una antología, que estamos en ello, y me he encontrado con poemas que ni me recordaba. Entonces, bueno, este poema está dedicado a los hombres en general, a los hombres con mayúscula, a los hombres de verdad, no a la mierda de hombres que también hay por ahí. Hombres. Me gustó, porque como antes el padre y todo esto, pues voy a leer este poema de 20 años que tiene. Hombres, mitad de la humanidad. La otra mitad, ¿qué haría? Sin su calor y talento, sin su abrazo, sin su risa ni su beso. No me puedo imaginar un mundo de un solo sexo. Tesoro queda prendido en tu alma, en tus tuétanos. Sus manos me cobijaban, recibiendo la ternura del hombre que sabe amar. Hombre hermoso hasta en la muerte. Esto está dedicado a un amigo. Cadáver lleno de mundo. A la amistad. Me colmas de alegría. A otro tipo de hombre ahora. Me colmas de alegría. Me hiendes de tristeza. Me reencarno en tus átomos. Te siento en las entrañas. Si en tu cara no hay luz, se encoge el corazón. Cada vez que me abrazas me regalas más vida. Me refiero a los hijos varones, que tengo dos. Emerges sin buscarte, al amante. Emerges sin buscarte. Me quema tu mirada. Me llenas de pasión. Te apuro como néctar. Me desgrano en ti. Me enajenas y no soy. Conviertes mi vivir en paseo apasionante. Olvido el final. Amante, palabra inmensa. Tus palabras me llenan de claridades. Eres mago de las penas.
Escuchas con atención, compartimos cosas nuevas. Contigo me siento yo. La vida está ya desierta sin el calor de tu voz. Hombres con cabeza y corazón, con capacidad de amar, de crear, de perdonar. Hombres, mitad yin y mitad yang. Bueno, pues tenemos aquí al presidente adjunto, Andrés. Saludo. Pero en mi condición de cálculo, hoy era el tercer mes, digo, el tercer martes del mes. No era hoy. Entonces, estaba, luego del centro recibimos todas las semanas los actos de la semana. Y en esta semana no aparece para nada el martes de la poesía. ¿Cómo que no? No. En el boletín. No, el boletín no. Nos mandan a los directivos una relación de los actos de la semana. Y no está mal. Claro, al cambiarlo se han confundido. Y yo vivía mi vida feliz, estaba por el monte paseando. Se te ha cortado el paseo. Lo siento porque no me gusta fallar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, estás aquí, que es lo importante. Vale, pues seguimos. Y seguimos. Antonio, vamos a escucharte. Hemos esperado un tiempo, pero es que ya si hemos empezado hay 25. No. Antonio. Voy a decir un secreto si me acuerdo y si no puedo programar otra vez por mano. Buenas tardes a todos. Son tus labios claveles enardecidos, de rubicundo color apasionado, con sabor a besos atrapados que nunca fueron correspondidos. Por tus ojos se hallan protegidos, y quema tu mirada al labio sal que intente obtener, aunque robado, un beso de pasión no permitido. Si por tu mirada muero calcinado, por extraer el néctar de tus labios rojos, dulce muerte hubiese hallado, porque morir por tu beso y a tu lado, sintiendo la demencia de tus ojos, digna muerte que siempre he deseado. ¿Por ahí o por allí? Paco. Paco de acá. Va a coger una tarde. No sé, estoy escuchando. Lo mío son rosas del alma. Rosas del alma. Hoy regreso a la vida, rosas del alma, entre dudas. Embelleces mis mañanas que con mimo cuidé, porque la quería y la quise, pero hoy no la tengo. Solo conservo su rostro en ese viejo esqueleto, en esa geometría sideral. Ahora naufragio. Cultivo rosas del alma en junio y enero, para ti, amiga mía, a quien tanto quise, pero hoy he olvidado. Hoy no quiero, la he apartado. Sé que en el pasado me tendió la mano. Fue mi primer sueño y solo se fue desvaneciendo. Sostuve en la tierra ese corazón partido. Hoy cultivo rosas del alma para querer olvidarla. Ahora las rosas del alma son las que me dan la vida, en la calma que he perdido, en las angustiosas esperas de tiempos pasados. Ahora el dolor es porfía de todo lo amado y perdido, usurpado y condenado. Muchas gracias. María. Sí.
Fernández. Fernández. Buenas tardes. Bueno, pues este poema me salió un día viendo un reportaje en televisión sobre los inmigrantes. Bueno, contaban cómo llegaban, los centros de acogida y bueno, y quienes llegaban ya sin vida, y salió el cementerio. A mí me impresionó muchísimo. Bueno, y es esto. Miras al mar, quizás es un consuelo, pero no para ti, aunque para los vivos tu lápida con luz suponga alivio. No hay un nombre en la losa, otra más con el signo de una cruz que una mano piadosa trazó con el extremo de la pica. Unas flores silvestres descansan apoyadas en la placa, y nada más. ¿Eres hombre o mujer? ¿Joven o solamente un niño? No hay historia hoy de ti. ¿Quién te echará de menos allá donde naciste? Ana Ortega. Vamos a escucharte. Buenas tardes. Como estamos diciendo otras cosas que no de la mujer, que hemos dicho mucho y bonito, todos estos días veo que nadie lo dice, pues vamos a seguir con decir de otras cosas. Hablo conmigo. El río canta en las orillas. Camino entre verdores pensativa. Se desprende el sol entre los olmos y yo sigo al encuentro de mí misma. El día se va desdoblando por los confines crepusculares y yo a esta hora escribiendo hablo conmigo. Saco del alma palabras invisibles, pienso en tu boca, tu vientre me bendice. Quiero trepar por una enredadera y flotar el oasis en medio de la noche contigo. Quiero llegar a donde el tiempo quede varado y vivir en las desnudas auroras el amor amanecido, porque tú tejes fuerza de espiritualidad, porque tú eres luz y promesa, porque traes serenidad y expandes claridad. Abrazo a tu espíritu, abrazo a tu enigma, guiada por tu éxtasis y tu vigilia. Me parece que vamos por ahí. Sí. Carmen y Ángeles después. O al revés, como queráis. Buenas tardes a todos. Hoy es el Día del Padre y yo he elegido esta poesía porque muchas cosas de las que pongo aquí fueron consejos de mi padre y lo he titulado Tu camino. Cuando el camino es largo por recorrer, en paciencia llegarás. Vete buscando un camino, seguro lo encontrarás. El camino desde niño ya lo tienes marcado y tienes que seguir buscando. ¿Cuántos caminos tienes en la adolescencia para elegir? Te las pone la vida misma. Un camino a seguir, el de tus padres. Pero no te gusta, fue mucha disciplina. Los caminos que te pone la vida son difíciles para seguir adelante. Busca el tuyo propio y lo tendrás, que el camino viene y se va. Un camino a seguir es difícil de encontrar. Vete por el buen camino y me pregunto, ¿cuál es el mejor? Busques el que busques, no estarás satisfecho con el elegido. Y siempre te quedará la duda y te preguntarás, ¿por qué no habré elegido el otro? Estate conforme con lo que hiciste, porque es lo que elegiste tú. Da gracias a la vida por los caminos que recorriste, fueran buenos o malos. Sé feliz, es lo más importante. Cada cual tiene su camino.
Ángeles Martín. Coordinadora en Madrid de Granada Costa. Será el mismo Martínez, Sí. el Martín, de mi madre y de mi padre. Ah, yo el de mi padre. Alguno puede ser que sea. Pudiera ser. Vale. Bueno, pues buenas tardes y agradecer una vez más esta oportunidad que nos dan para actuar aquí con nuestra poesía. Yo le he dedicado esta tarde a la Virgen de Covadonga. Esta Virgen es famosa en Asturias, venerada y querida, llamada con un nombre, la Santina. Se encuentra en la Santa Cueva de Covadonga, concejo de Cangas de Onís, un lugar obligado de visitar todo por el que pasa por allí. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre, día de diversión y devoción. Todos quieren adorar a la Virgen dejando aparte la religión. Fue coronada canónicamente en el 1918, coincidiendo con la batalla de Covadonga. Cada vez tiene más devotos la Santina más hermosa. En su rostro, Virgen Santa, busco refugio, amor y ternura. En tu paz, luz protectora, va mi anhelo, como un rayo de fe prematura. Dice la copla, que ante ella se inspiran amores divinos, bendita la reina de nuestras montañas, y brilla en las alturas más bellas que el sol, que tiene por trono la cuna de España. Virgen de Covadonga bendita, protégenos con tu manto. Todo el mundo te quiere, acompáñanos en la pena y en el llanto. Gracias. Seguimos. A ver, ¿por dónde vamos? María Pilar. María Pilar, después Mary y en estar a tu lado, Buenas tardes. Yo voy a leer. María Pilar, te oímos. Yo voy a leer La mirada del miedo. He dejado colgada una estrella en las últimas gotas de una lluvia de silencios, rayando el finísimo azul de la noche, y me corto con el cristal de tu mirada, llama negra que arde en la hoguera del dulce del hastío, y atiendo al diálogo obstinado de tus ojos que me hablan de un rostro tatuado. ¿Qué hago si el cariño se pierde? Abro las ventanas, cierro la memoria. Cuando la sinergia entre tiempo y espacio devora los paisajes, manchado con la tinta del verdugo. Hoy hay otra muesca marcada a fuego a tu vida, adornando la fina piel de tu cartera. Gracias. Mere de Frutos. Ha dicho que salía y él estaba a tu lado, la chica sale, y ella no sale. Muy bien, claro. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo es la primera vez que vengo. Agradezco que me acojáis en vuestra casa. Bienvenido y que siga viniendo. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a acordar, parece que no se acuerda mucha gente de ello, pero es uno de los problemas que tenemos hoy en día más graves. Y es que hay que acordarse un poquito de los niños, de los que tanto están sufriendo hoy en día y de los que tanto se están perdiendo la vida. Y yo, pues, viendo eso, he decidido dedicarle unos versos. Y lo he titulado La inmensidad en la sombra de un niño. Grande el dolor. Cómo de inmensa se hace la sombra de un niño cuando vaga entre escombros y polvo por un camino hacia la nada.
con su cara vacía y en la mano los puntos suspensivos que llevan al miedo. Así con los renglones indosondables que anuncian soledad, con el vértigo abrochado a sus zapatos de noche, donde le espera el destino, donde le espera la muerte. Es la vista ciega tapando su fortuna, porque hay alguien que le precede, que no ve sus pasos, descansos de futuro. Pero aún no sería tarde si tras las sombras se abriera la puerta que da al horizonte y cayeran del cielo trocitos de paz, alimentando el amor perdido tras el azul hambriento de su mirada. Manuel Ramírez, ya sabes que te tocaba. Buenas tardes. Feliz día del padre, feliz día a los Joses, a las Josefas, a los Pepes y a las Pepas. Déjame ser libre. Déjame correr por aquel prado que solo yo puedo ver. Quiero escuchar aquellas voces heridas que cantan canciones clamando comprensión y piedad. Deja que mi cuerpo vuele en una blanca nube sobre aquella ciudad que no me entiende. Una ciudad que aunque grito fuertemente se niega a escucharme. Déjame acercarme más al sol para poder sentir su calor. No quiero seguir encerrado en esta celda llena de angustias infernales, donde solo escucho risas demoníacas, palabras sueltas y sin sentido. Devuélveme mi libertad. Quiero volver a volar y a soñar sin temor alguno. Buscaré un lugar seguro para esconderme, donde nadie pueda verme. Tal vez viva detrás de un bosque de cerezos, o tal vez mi refugio sea mis propios recuerdos convertidos en sucias mantas raídas. Abre la puerta y déjame salir, no temas por mí. Aunque el mundo no está preparado para entenderme, intentaré no molestar. Dame la libertad que deseo. Abre esa puerta y deja correr hasta encontrar un mundo que vea lo que yo. Un mundo donde las flores vivan eternamente y las melodías preciosas sean de color azul. Quiero vivir siendo libre, y aunque todos me llamen loco, tengo derecho a vivir en libertad. Al lado de Manuel, ¿quién está? Nos va a decir algo. Y en esa fila, ¿hay alguien que va a salir? No, pues seguimos. Isabel Gallo. Puede que los teléfonos. Hay que ponernos en el teléfono. Y después de Isabel creo que Teluchi. No se puede hablar, por favor. Que se salga fuera. Buenas tardes, queridos amigos. La verdad es que yo hoy no tenía pensado nada para recitar ni para mí, pero creo que me acuerdo de algo. ¿Qué pasa por ahí? Está hablando por teléfono, entonces tranquila. Le estoy diciendo que se salga, por favor. Sí, lo mejor sería que apagáramos desde que entramos. Lo mejor sería cortar el teléfono ya, así que lo hago. Bueno, seguimos. Bueno, amigos, vamos a ver. Qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para coser el pañuelo? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Teluchi Zambrano. Después creo que Pilar está por ahí, ¿no? En esa fila, si no me equivoco, es Pilar.
Es que los escalones Ese canal podría haber una cosita que dentro de los años ya volverá. Bueno, buenas noches. Aunque estés aquí sentada. Niñas de trenzas morenas, no juegues con el rocío, porque a la orilla del río puedes encontrar tus penas que siempre serán cadenas cuando el amor es vacío. O si regresas del frío, entre cantos de sirenas, niña de trenzas morenas, no juegues con el rocío. Sí, ese ahí sería detrás, la última fila. En la última fila vais a salir los dos que estáis en la última fila detrás de Celucci. No. A Pilar. Pues ahora. Buenas tardes. Voy a leer un poema que se titula A José no le salen las cuentas. Y está a propósito de que hoy es el día de los José. Felicidades a los Josés, a las Josefas y a todos los papis, que me figuro que hay muchos. El poema es un poco de lo que se trata ahora, de los tractores y todo este problema que hay ahora, así un poquito divertido al final. Bajo un sombrero de paja y con un sol de 40, José repasa con los dedos y no le salen las cuentas. Si yo sembré la semilla y la regó mi sudor, si le he dado la vuelta al mundo con las ruedas de mi tractor, ahora que tengo el fruto, si lo lleva otro señor, y lo que hoy no vale, y lo que hoy nada vale, mañana triplica el valor. Desde el sillón recolecta el esfuerzo y la labor, sentado en un despacho, solo en su ordenador. ¡Qué poco vale el trabajo de un humilde agricultor! Pero se te ve muy bien. Vamos a seguir. GPG. JPG. Es tanto difícil acordarse. Serafín, ¿vas a salir? Sí. Pues después de... ¿Sabes tú o cuando quieras? Como estás ahí, después. Cuando tú quieras, si quieres después o como estás haciendo grabaciones después. A ver. Voy a dedicarle a leer un poema que tiene 46 años. Dice: nunca el hombre quiso el destino que conociera el dolor de una madre. Al parir de sus hijos, sangre de su sangre. Una madre llora en silencio las penas de sus hijos, los abriga en su pecho, dándolos consuelo, callando el dolor de su corazón herido. El amor de una madre es el mayor tesoro, pero hay hijos que no les ven los sollozos. Esas lágrimas invisibles que les va apagando la vida. Aunque ellos no regalan una sonrisa, son mujeres invisibles, son el amor puro, que llena de esencia nuestro mundo. Ellas ocultan sus desventuras bajo el manto de una sonrisa, pero mírala bien, en sus pupilas, en ese halo de amargura reflejado en sus ojos. Sus manos enjutas tapan su rostro para disfrazar su dolor. Ocultan sus penas en el silencio, en la soledad de sus vidas, oprimidas por sus sentimientos, mientras nos regalan su alegría. Madre,
Ven que te dé un beso, rodéame con tus brazos. Déjame que una vez sea tu remanso, acurtándome en mi pecho. Déjame secar esas lágrimas que se deslizan por tus mejillas. Conchi Álvarez. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, no quiero ser repetitiva, pero felicidades a los padres, a los Josés, a los Pepes, a las Pepas, a las Josefas, a todos. Y bueno, voy a... ¿La he tenido ahí? Perdonadme. Se me ha escapado. ¿Se me ha ido? ¿Dónde está? Aquí, ya. Lo siento. Mariposas dormidas. Mariposas dormidas en mi corazón despertaron hoy con una nueva ilusión. Qué bonito que alguien te despierte ese sentimiento dormido y que con su amor te premie. Tú despertaste mi corazón dormido, dormido de silencios amorosos. Amanece en caricias y abrazos con una ilusión nueva que me hace sonreír y mirar hacia adelante. Sonríes y me haces magia, pero despierto y la estancia se torna fría cuando amanece y mi cama está vacía. ¿Fuiste real o un espejismo? Sí. Es que no te tengo. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana. Vale, te escuchamos. Hoy pensé en la niña de ayer. Intentaba mantener encendidas todas las velas, sin permitir al viento helado apagar ninguna. Con la vela fina y blanca, prendía la mecha de los velones cubiertos de plástico rojo. Una y otra, y el aire apaga una y otra, y ella sigue encendiendo con determinación casi obsesiva, en una lucha silente contra ráfagas, contra gotas de lluvia grandes como cucharadas de frío líquido, soltadas con desgana para aligerar el peso del cielo, sin importar si caen en las llamas humildes, tan pequeñas que intentan simbolizar y apenas pueden ser vistas. Pero la niña no ceja. Enciende la blanca rama de cera, con una llama como pajarito sin cielo, para prender otra mecha y otra y otra. En la noche tan larga ella no pierde el tiempo en quejas. Las mantendrá encendidas todas, porque cada vela son tantos niños muertos, y ella los quiere vivos a todos esta noche, ardiendo en pequeños fuegos. Sus vidas fueron pequeñas. Ella sabe de la importancia, sobre todas las cosas, de mantener las velas encendidas frente al frío, frente al viento, frente a Israel. Creo que Vicente, me parece que vamos ya por ahí, Vicente y María José después. Hola, buenas tardes. Siguiendo la línea del Día del Padre, tal día como hoy, hace unos años, publiqué este poema en mi Facebook. Y mi hija mayor dice, papá, todo lo que dices ahí es cierto y voy a compartirlo con vosotros. A vosotros, mis hijos. Soy ese padre imperfecto, tan lleno de desvaríos, que perdido en el trayecto no fue vuestro tiempo mío. Y si alguna vez no estuve en ese evento importante, por ganar sustento hube de tener yo que ausentarme. Tal vez mucho os he exigido, quizá fui intransigente,
Yo siempre doy lo que pido, así es la buena gente. Mas cuando fui requerido y demandabais premura, a vuestro lado yo he sido fiel valedor y ayuda. Os eduqué en tolerancia, en valores con decencia. Evité que la ignorancia mancillara vuestra esencia. Dejé también por vosotros descubrierais que la vida es integrarse entre otros con la ética de vida. 1000 consejos os he dado. Fui vuestro aliento y abrigo, aquel que siempre ha estado cual mejor y gran amigo. Tal vez faltaron caricias, miles de besos y abrazos. Quizá me faltó pericia en los mimos que unen lazos. Ni héroe, ni villano, ni balance, ni descuadre. Solo soy un ser humano, simplemente vuestro padre. María José Prieto, y después la fila siguiente vais a salir, los dos que estáis sentados. Detrás de Vicente, que acaba de salir, ahí. ¿No? ¿Eres Paquita? Sí. Ah, Paquita de Mónaco. Que no te veía bien. Pero ¿por qué no sales y nos cantas? Venga, sí, después de María José, sales. Después de María José. Buenas tardes a todos y feliz Día del Padre. Indudablemente feliz San José para todos los Pepes, Pepitas, María José, etcétera, como yo misma. Bueno, pues nada. Sí, es mi santo. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues yo está en relación al mes pasado un poco del Día de los Enamorados y por ahí empecé a escribir. Se titula La vereda de los lilos. El manojo de las lilas ya lo empiezo a deshojar. El agasajo y aroma cautivan a mis sentidos, destilando su frescor. El tiempo con sus conjuros emana en ese rincón, donde tú eres poesía y tu lectura comienza traspasando la razón. Estalló la floración, caléndulas, peonías y aquel cerezo rosado que inundaba aquel portón cuelga de brotes henchidos que empiezan a despuntar, recordándome que tú eras pronto a despertar, recordándome que tú, aun siendo casi una niña, tú me enseñaste el verbo de esa palabra maniva que conjuga el verbo amar. El evocar de ese ayer alimenta nuestra unión, conforma estos troncos fuertes que un día consolidamos, eludiendo que destila gotas de calma y vejez que afloran a cada esquina e invita a la reflexión. El tiempo es la trilogía que nos enraiza el pasado con pétalos del presente, difuminando un futuro donde la hiedra se adhiere con ventosas trepadoras enmarañando mi mente. Siéntate cerca, muy cerca, esquivemos el dolor que la vejez nos presente. Qué pronto pasó el ayer, tan solo 50 años que tus manos ascendentes escalaban por mi piel, parando ese tiempo inerte. Tus manos tan pertinentes se perdían entre flores de un jardín adolescente. Cual caballo desbocado, sin freno ni embocadura, relinchamos libertad y aquel viento comedido, unido en complicidad, con ese jazmín tan verde, hizo volar las crines en promesas y presagios de un amor puro y consciente. Tersas manos enlazadas, cubiertas de terciopelo, llenaron las alboradas y bóvedas celestiales cristalizaban los astros mientras el tiempo volaba. Fue en una noche de abril, estrellada y nacarada, que entre jirones se abría como un sueño abrasador, que por sueño se jactaba
de ser posible lo absurdo si en tus brazos me llevabas. La vereda de los lilos medio siglo ya cumplió y su irisado color en lila y malva se aunan para recordar que el tiempo es solo ficción. Yo te acaricio el cabello que de plata se vistió. Tú deshojas unas lilas con la que el viento bailó y con manos temblorosas y de arrugas revestidas afrontas con lentitud el sentarte en aquel banco. Sacas aquel poemario que el tiempo no arrebató, tan solo amarilleó, como esa jara salvaje que ahora el campo ya esbozó. Y me dices al oído, nada podrá destruir nuestros poemas de amor. Con voz ronca y desgastada y mirada entumecida, recitas mejor que nunca tu poemario de amor. Y detrás tenemos a Melvin y a Abraham. ¿Cómo que no querías salir? Venga, cántanos. Pues Paquita de Mónaco ha sido muy televisiva. Hace años salía con Teresa Campos hablando de su sobrino que se casó. Llegó a casarse tu sobrino con la princesa de Mónaco. Bueno, y ellos salían en televisión muy a menudo hablando de su sobrino famoso. Venga, y... Teresa Campos fue mi madrina, fue la que me puso Paquita de Mónaco. Bueno, iba a cantar un fandango, pero que es como una poesía, de un niño, era una cosa de amor. Pues vamos a ver. Yo la escuché decir que a un pobrecito niñito que al hospicio le llevaron cuando quedó huerfanito, y aquel niño le decía, mago de mi corazón, tráigame usted a mi madre para que la conozca yo. Si la busque por el cielo, dígale que no la olvido, aunque aquí hay unas almas buenas que me tienen recogido. Vamos a verlo. La niña sí se durmió, la madre que no velaba, y entre sueños le escuchó, Sol María, a mí me han dicho los reyes magos, y hermanita Sol María, que para el año que viene me traen a la madre mía, y en una carroza de flores. Mendy y Abraham, ¿salís juntos? No, esta la hacía. Necesitas el taburete, el micrófono y el del pollo, perfectamente.
A ver, sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente hoy por estar aquí con todos ustedes, este público maravilloso, disfrutando de bellos versos. Bueno, yo es la segunda vez que vengo. He venido con este señor, amigo mío, guitarrista cubano, que se llama Mundi. Este es el tema que vamos a hacer, ya que ya me estaba hablando de... Que apaguen los teléfonos Ya que me estaba hablando de los padres y de las madres, pues hace unos días, estuve haciendo la presentación de un libro aquí en la Casa de Burgos y en lo personal hice un homenaje a mis padres, Rosa y Alfredo. Y este sentimiento se los traslado a ustedes con esta canción también. Este tema es un bolero cubano del compositor César Portillo de la Luz, Contigo a la distancia. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y no quiero escucharla si no me escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
sal es lo que sale de la cuadrícula. La verdad y el verbo, como la luz, protegen, esto es, visten a las tinieblas, al Cristo que te alumbró, no tuyo, al dente. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Feliz Día del Padre a todos, gracias a Soledad, a él, El padre, el padre. a todos los padres. ¡La risa, señores! El puño del condenado, la eternidad su vientre, el sueño que la desnuda, el corazón del ángel que crece en ella. ¡La risa! Y la matemática, los números y las letras, el vientre y la entrepierna. ¡Soldados, señores! Vísceras que el silencio exhuma en su profanar el renglón del tiempo. Todo respira, todo es, ni bien ni mal, señores, todo cumple. Puro sexo, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos. El sin par gatillo, le dicen verdad, son ataduras. Angustia dices, sexo sí, sexo. El total pulso que te instala, no tuyo. ¿De quién? ¿De qué? Contra la muerte, señores, contra la muerte y sus atributos, la risa y la matemática, los números y las letras, el viento y la entrepierna. La risa y la matemática. Soldados, señores, desnudan a Dios o a lo que en él se escuda o escuela. Lluvia, decís, son aplausos. ¿Os importa que me desnude? Respiro desiertos, mastico ñam, 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 desiertos, sueño desiertos, hablo con el furor insaciable de los desiertos. Tú, mi desierto ausente, yo, lo que en el aire no cabe, la santa desnudez del desierto, la sed que nos embriaga cómplices. Con la palabra impuesta, oxigenarnos. Ahí el barco que nos desangra, fieles servidores de la barbarie. Es la guerra. Tú pagas por vivir. La servidumbre es la ley. Carne en tus entrañas, come en tus entrañas. La mastican, paz. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Este hombre debió de ser un buen hombre, San José, porque todos me han felicitado. Se han acordado de mí. Yo venía, como siempre, para no mirar el móvil y no hacer lo que todos, pues venía escribiendo. Entonces lo hago cortito y canto un bolero. Pienso que los poetas protestamos poco, aunque haya mucho para quejarse y protestar. Por ejemplo, por la injusticia social, las mentiras y el poder de los políticos, el destructivo genocidio de las guerras, esas que hacen con su poder y su odio un grupo pequeño de hombres que mandan a jóvenes que no saben del odio, a un enemigo que no conocen ni odian, y al final piensan, las guerras nadie las gana, siempre las pierden los mismos.
las que se dejan la vida con su sangre derramada. Dice, ¿para qué disparo si yo no tengo enemigos? Un chico de 20 años. Si yo nunca sé lo que es un enemigo, pero los que los mandan sí. Pues ese bolero, ¿no? Hicimos la promesa de no amarnos, porque este amor no pudo ser el nuestro. Hicimos la promesa de olvidarnos, hicimos la promesa de no vernos, hicimos la promesa y la cumplimos, pero volvió el amor, volvió de nuevo, volvió el amor con lluvia en la mirada, con todas las galaxias en los dedos. Volvió el amor, llegó de madrugada para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba de besos detenidos en los besos. Volvió el amor. Volvió el amor de luna y caracola, volvió el amor con otros universos, volvió el amor, pero llegó a deshora. Agotados están todos los tiempos, los espejos de ayer no nos perdonan, traen nieve de diciembre en los cabellos. Volvió el amor y nos dejó con pena unas horas de abriles en enero. Volvió el amor, llegó de madrugada para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba de besos detenidos en los besos. Volvió el amor, volvió el amor, volvió el amor. Las más bonitas. Es muy bonito ese bolero, es De las más precioso. bonitas, preciosa. Serafín lo ha grabado, ¿no? ¿Lo han grabado? Sí. Es que tengo que mandarlo a un programa para Lo he grabado. contratarlo. No he grabado toda la poesía, pero bueno. Pero la canción la has grabado. Sí, todo. Andrés, vamos a ver. Bueno, siento mucho lo que ha pasado, lo que me ha pasado hoy. Yo es que soy muy fiel a las ideas y hoy va a venir el próximo día 26. La semana que viene. El cuarto martes. Cambiado. Bien, he cogido uno al vuelo, el primero que encontré, porque, bueno, quería decir algo para disculparme. Y entonces, bueno, a ver cuál es. Desvelos. Lo he titulado Desvelos. Canta el gallo, son las 3, es la madrugada.
En mi insomnio y tu recuerdo cuento estrellas. Si no duermes, si también estás desvelada, quizá elevada al éter seas una de ellas. Sin duda estás allí, solo tú y no otra, en la constelación la más refulgente, la furtiva que me hace guiños y en contra, sin ser fugaz, trazas estela en mi mente. Al alba en el cosmos solo brilla un lucero, ya estás ausente entre albas sábanas de seda, un coro de querubines al cabecero, en susurros recita lecturas del Vela. Raudo, desde mi ventana parte un correo, la tuya es el destino y denso el equipaje. Triste, cabizbajo, sin apelo y sin arreo, vuelve de vacío sin respuesta a mi mensaje. De nuevo el canto del gallo, 6 de la mañana, otra noche sin dormir, otra más en vela. Mientras plácida te solazas en tu cama, yo velaré la noche cual fiel centinela. Con la santa compañía de las negras tinieblas, salgo buscando ansiada luz en la mirada, que me hurtas y persigo obviando reglas, cuando mi fe comienza a sentirse minada. Al pie de vetusto roble al sueño sucumbo, llegando a soñar que no sueño y como gesta, mi subconsciente revive el vivido mundo, desvelos nocturnos, mensajes sin respuesta. Cual rey del universo el sol se encima alto, la fronda sombra del viejo roble me cubre, de sopor me alerta un gélido sobresalto, ávido de cálida y confortante lumbre. Confuso, comienzo a desandar el camino, sin saber muy bien qué me impulsa a regresar, pues la próxima madrugada, como es mi sino, desvelado, de nuevo diré el gallo cantar. Como hay tiempo, voy a deciros yo. De mi libro, Fuego Sagrado, Primavera. He puesto ahí 3 ejemplares por si a la venta, por si alguien quiere llevárselo. No he guardado la guitarra. Ah, no lo he guardado, bueno, mira. Mejor con música, ¿no? Más bonito. Primavera. Primavera, oh, radiante primavera, adornada de colores. ¿Quién te espera? Que llegas arrebolada de perfumes y de flores. Primavera, cuando el sol calienta más y el corazón late fuerte, parece que va a estallar en 1000 sensaciones nuevas de delicias y de suerte. Eres tú, esa luz casi olvidada, esa claridad latente que refleja la mirada, ese algo que se inhala y que penetra en la mente. Marginado está el invierno en tu estación venturosa. El amor parece eterno y el calendario no tiene otra estación más hermosa. Anhelos, adormecidos por el letargo invernal, despiertan enloquecidos con vigor desconocido de tu paso al caminar. Cuando por fin te presentas en el tiempo que te es dado, nieves, lluvias y tormentas se retiran a ambos lados. Por fin llegó el tiempo deseado y como ya estás aquí, ansiada primavera, canto, río, soy feliz, pues contigo siempre llega la alegría de vivir. Y ahora tenemos nos quedan dos actuaciones todavía, Marisel y Serafín el Cámara. Creo que ya estamos por ahí, ¿no? Falta alguien por ahí, no queda nadie, ¿verdad? Marisel, vamos a escucharte, que hace tiempo que no vienes, que has estado malita.
Paco. No, vuelvo. Vale, vale. Pues mira, mientras te preparas, sale, ¿estás ya? Bien, ¿está bien ya? Ya está bien, ¿no? Sí, la primavera. Primavera, venga, escuchamos. Bueno, pues voy a hablar de la escuela Enrique Rabió, de Shakespeare. Romanza rosa. Ya pasó. Yo que siempre de los hombres me burlé, yo que siempre de los novios me reí, yo que nunca sus lisonjas escuché, hoy en busca de un amor
¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, voy a leer un poema que se dice ¿por qué me dejaste solo? Luego digo ¿por qué lo leí? Siento frío esta noche, mis pensamientos invaden mi alma. Quisiera saber las cosas del móvil. Empieza. Siento frío esta noche, mis pensamientos invaden mi alma. Quisiera que aquellos sueños fuesen bellos recuerdos, haber podido ver tus ojos mientras bebía de tu pecho, recordarte cantándome una nana mientras acariciaba mis cabellos. Ahora el miedo y la soledad me abrazan hasta asfixiarme. Me envuelvo en sábanas y mantas, que no son siempre las mismas. Voy de un lado para otro sin saber ciertamente a dónde está mi corazón. A veces simplemente busco escuchar tus latidos lejanos. Cuando la oscuridad de la noche llega sin avisar, busco tu rostro en el cielo. Entonces algo me impide verlo. Es ese peligroso demonio que con cara de querubine viene y se aprovecha de mi vulnerable ser. Levanto mis ojos y otra vez me pregunto, ¿por qué me dejaste solo? Cierro mis ojos llenos de lágrimas y dejo volar mi espíritu por el infinito cielo, siempre tan negro, tan vacío y tan frío. Separo mi cuerpo para que el dolor solo sea carnal, pero el tiempo me enseña mucho más tarde que hay huellas imborrables en la vida. Mi alma anduvo perdida de un lado a otro, sin rumbo fijo, con mis miedos e inseguridades detrás de mí. Busqué amores donde no los encontré rosas espinadas. Respiré fragancias tóxicas y vi miradas limpias en los infiernos. Hoy estoy aquí de pie, frente al mundo, con heridas profundas, algunas cicatrizadas y otras no. Aunque te he perdonado 1000 veces, siempre me preguntaré, ¿por qué me dejaste solo? Este poema no es mío, es de Manuel y se lo dedico a él porque es el que lo ha hecho. Bueno, tenemos una última colaboración. ¿Vienes ya? Estaba al final. Hola. Hola, buenas tardes, buenas noches ya casi. Gracias a doña Soledad, gracias al Centro Asturiano y a todos los poetas y los presentes. Como ha sido el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y el día 21 es el Día Internacional de la Poesía, voy a leer una prosa poética que va asociada a un poema corto. Dedicado a todas las mujeres, especialmente a mis abuelas. Tapadera. Has roto el colchón inflable y hecho que durmiera en un colchón en cuneta, con la promesa de otro, hasta sentirme muerta, hasta olvidar el nombre de las villas de la casa, hasta un plato de comida me has echado en cara. Hiciste que me llevara cintas negras y la gata enferma, que fuera en moto con el casco de la protección deshecha, no sin antes imponerme tu vida hasta la saciedad, sin consenso, los hijos que no tuvimos, los de otra, hasta la saciedad, evidenciando que no era tiempo mío, aunque lo hubieras prometido, que no era nuestro tiempo, ni el tiempo. Me pusiste en el dedo, medio de rodillas, la anilla de la barra de cortina. Por ello, no hubo nada en San Valentín, ni siquiera Valentín. ¿Cómo explicarme a mí misma que he esperado 41 años para esto? ¿Cómo explicármelo? Mi yo se desliga y me pide que tenga paciencia, paciencia para ver los cambios de tus 3 caras, paciencia al invocar a aquel que fuiste, paciencia al escuchar, escabrosa la mirada, las frases muertas, paciencia con el hielo, el frío, el hierro, paciencia con el sí pero no, paciencia por si vuelves, por si un día el que fuiste tú volviera,
amalgamando los segundos donde pareces el que eras. Paciencia. Paciencia gris, débil, ronca en susurros, una paciencia enferma, crionizada, sin calefacción. Me desgastaste. De mi confianza abusaste queriendo partirla, tiñendo desierto el amor, hablando de prefabricaciones arcaicas, dilaciones para los grados, tu indolencia frente a mi duelo, ignorándome y diciendo que era yo. Has desoído la erótica y despreciado el sexo, instaurando la discusión. No soy una tapadera, Señor. Agradezco tener ahora esta savia frágil. Paciencia. Mi abrazo para descubrir que dentro de mí aún existe la luz. Mi tristeza es la nube, el pájaro, la jaula. Mi tristeza soy yo misma, yo la ocupo al 100%. Mi silencio, el grito de una lágrima desgastada en el desconcierto del desierto. Certeza de ilusión perdida, paso del tiempo, nostalgia sin amanecer. El alma diluida, que ahora entiendo salió de mí para tomar conciencia, disgregarse en el universo y volver, para formarme como antes, pero nueva. Gracias, buenas noches. ¿Queda alguien al final? Veo, ¿vas a salir? Paco, ¿quién está a tu izquierda? Pregúntale, ¿va a salir? No. Bueno, pues ya hemos terminado. Agradezco vuestra presencia, vuestra colaboración. Ha sido una alegría teneros aquí a todos en el martes de la poesía, cambiado del cuarto al tercero. Y pues eso, que aquí las palabras se hacen versos y los versos magia, porque yo creo que magia es todo lo que nos ha envuelto esta tarde, con poemas, canciones y con amigos y público también, que viene a escuchar y a aplaudir. Nos despedimos hasta el mes de abril, que no sé en qué cae, pero será el cuarto martes o es en mayo. Sí, será el cuarto martes. En mayo es cuando tenemos que cambiar de nuevo porque necesita, el centro necesita... ¿Tienes el 23 o el 30? ¿Eh? El 23 o el 30. El cuarto de abril. Ese 1, 2, 3 y 4. El 30 entonces. El 30. Pues el 30... 5, no, perdón, tiene 5. Ah, no, el cuarto. Entonces el 23. 23 de abril volveremos a estar aquí. El día del libro. El día del libro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Porque va a haber, hay mucha gente en feria. Hay mucha gente que está en feria. La feria también. Hay gente que está presentando en feria los libros. Ya. No aquí en Madrid, sino que estarán repartidos. Bueno, lo iremos viendo y si hay que cambiar, pues cambiamos. Tenemos